Vamos a dejar un minutillo más para que se vaya metiendo la gente, ¿vale? No os preocupéis los que estáis entrando ahora. Y empezamos en muy breve. Bueno, pues bienvenidos a todos al segundo día del Congreso Estudiantil de la Salud por la Cooperación y la Ayuda Humanitaria, Congreso CESCA. Hoy vamos a tener una conferencia muy especial de acceso a los medicamentos que nos van a dar dos ponentes maravillosos. Adrián Alonso, graduado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y consultor en políticas de innovación y acceso a los medicamentos, y Eva Martins, consultora en políticas de salud y profesora en la Universidad Carlos III. Os dejo con ellos. Vale. Bueno, hola a todos. Lo primero, muchísimas gracias a los organizadores del Congreso por invitarnos y a todos vosotros por asistir. Bueno, como ya han dicho, yo soy Adrián Alonso y mi compañera Eva, que vamos a ver si nos apañamos con lo de compartir pantalla y demás. Vale, ahora deberíais estar viendo la presentación, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a hablar hoy de desafíos en el acceso a vacunas para el COVID-19. Por supuesto, no podía ser una conferencia o un seminario hoy en día sin hablar del COVID. Bueno, ya nos hemos presentado. En el resumen, bueno, hablaremos un poco de qué es el acceso a medicamentos y a vacunas, como un marco así general para explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de acceso a medicamentos. Luego un poco por la parte negativa, qué son las barreras al acceso a medicamentos, qué tipo de barreras puede haber o, bueno, a qué nos referimos cuando hablamos de barreras al acceso. Y luego pues los distintos desafíos que supone el acceso a una vacuna para el COVID-19. Bueno, yo no tengo ningún problema con que me interrumpáis en ningún momento si tenéis preguntas o lo que sea. Así que si queréis, pues adelante. Empiezo yo, bueno, con qué es el acceso a medicamentos, ¿no? Cuando hablamos de acceso a medicamentos, yo normalmente suelo explicarlo con un marco que se llama el marco AAAQ, que, bueno, en español vendría a ser el marco de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los medicamentos, ¿no? Digamos que para que sea accesible un medicamento o una vacuna o un producto sanitario, debería cumplir estos 4 requisitos. Así, muy en breve, hablamos de disponibilidad cuando el medicamento existe, cuando existe un medicamento que es necesario para una necesidad de salud pública, está registrado, se puede fabricar, se puede suministrar y se puede dispensar en última parte. Bueno, se puede hacer el diagnóstico y tal. Digamos que es una especie de relación entre la necesidad, la demanda por un medicamento, una demanda sanitaria y la capacidad que tienen los distintos actores para hacer real el hecho de la dispensación y que el medicamento llegue al usuario final, al paciente. Hablamos de accesibilidad cuando el medicamento es asequible, cuando el sistema sanitario o el paciente puede permitirse pagar o acceder al medicamento sin afrontar un gasto que se llama catastrófico. Y también se le llama físicamente accesible, que es algo que a veces se olvida, de que un medicamento pues en ocasiones tiene que llegar o bien a zonas rurales o a zonas que por los motivos que sean, pues digamos que pueden estar más privadas de acceso físico a un centro sanitario, a una farmacia, en fin, a un hospital, etcétera, ¿no? Por supuesto, esto tiene mucho que ver también con la no discriminación y con la adecuada información en la dispensación y en el uso del medicamento, ¿no? No se puede discriminar al paciente por ningún motivo de raza, de idioma, de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, todo el mundo debería tener la mayor información posible a la hora de utilizar una vacuna o un medicamento, ¿no? Deberíamos estar informados de los riesgos y de los beneficios que esto supone.
Finalmente, bueno, casi finalmente aceptable, relacionado con la accesibilidad también. Bueno, hay que tener en cuenta que ciertos pacientes pues, requieren de ciertos tipos de consideraciones, de tipo de cultura, de género, por la edad, por la etnia, que está muy relacionado con el tema de la duda vacunal, ¿no? Los que llamamos así un poco, de manera un poco a veces un poco faltosa, de antivacunas y tal, que en el fondo no deja de ser en muchas ocasiones gente que tiene unas dudas más o menos razonables sobre el acceso a, o la utilidad o la seguridad de un medicamento o una vacuna. Y, por supuesto, un medicamento tiene que ser de calidad, ¿no? Tiene que estar fabricado según unos procedimientos que aseguren la calidad y que asegure la eficacia, ¿no? Unos estudios clínicos, preclínicos, que aseguren que el medicamento o la vacuna va a ser, bueno, que va a conseguir el objetivo que tiene, ¿no? Vamos a ver. Eva, ¿continúas tú? Sí, sí, continúo. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Adrián, también por compartir este panel, que ya compartimos varios. Bueno, para ir complementando un poco la información entre los dos, que muy bien describió Adrián, primero que el acceso a los medicamentos, a los productos médicos, insumos y otras tecnologías, hay una especie de consenso en lo difícil que es afrontarlo desde los sistemas de salud globales, o sea, tanto desde los países desarrollados como en los países en vía de desarrollo, es uno de los problemas en lo que creo que la mayoría estamos de acuerdo, que hay grandes dificultades para resolverlos. Y así como llegamos a este consenso, también tenemos bastante disenso en, por ejemplo, la forma de medir el acceso o cuál barrera dificulta más el acceso que otras. En esta pantalla que están viendo ahora, la idea es mencionar un poco cuál es el rol de los estados con relación a los medicamentos, ¿no? Voy a ir un poquito para atrás. En realidad, a partir de que se dispara la pandemia por COVID, creo que algo que quedó bastante claro es la importancia del rol del Estado a la hora de enfrentar una crisis de esta magnitud, ¿no? El Estado también tiene para decirnos con relación a los medicamentos, o mejor dicho, tiene diferentes funciones que puede cumplir con relación a los medicamentos, que tienen que ver con decisiones de política pública y también con el diseño político institucional que presentan los sistemas de salud. Y también con decisiones políticas, ¿por qué no? Entonces, este cuadro lo que presenta en realidad es un poco una recopilación de literatura que habla sobre el tema y lo centramos acá en 4 funciones básicas del Estado con medicamentos, que son informar, proveer, regular y también producir. Y a cada una de las funciones, como pueden ver, le corresponde un tipo de medida específica que los estados pueden implementar con un fin específico, o sea, con un propósito, partiendo de la base que el problema del acceso existe, que el problema del modelo de I+D es complejo. Para cada una de estas medidas hay un propósito específico. Entonces, voy a intentar ir en líneas, digamos. La función informar tiene que ver con incentivar, por un lado, prácticas preventivas y divulgar resultados de I+D, algo que hemos escuchado bastante últimamente con relación a la transparencia y la divulgación de resultados, por ejemplo, de ensayos clínicos, cuyo propósito justamente es esto, corregir asimetrías de información y aumentar la transparencia, proveer, esto de que muchos estados compran de manera centralizada y distribuyen gratuitamente o a través de un copago los medicamentos a la población, que es una vía o un propósito de generar acceso directo. Regular, que en mi opinión es donde se produce una falla muy importante, que puede ser de 2 tipos, técnica y de vigilancia para garantizar la seguridad y la calidad de los insumos que consumimos. Y la segunda, que es la regulación económica, que aquí es donde yo soy bastante crítica, que los estados operan de diferentes formas y donde muchas veces, sobre todo en los países en vías de desarrollo, se producen grandes falencias que tienen que ver con el control de precios, con el control de gasto y con aumentar la disponibilidad de versiones genéricas de medicamentos, algo que tal vez puede parecer en el contexto europeo, puede parecer algo bastante básico, no lo es en otros contextos. La disponibilidad de versiones genéricas a menor precio, que compitan en el mercado y generen acceso. Y la cuarta, producir. Hay también estados que producen, que tienen la capacidad productora
de medicamentos, generando directa disponibilidad en la población, o mejor dicho, una producción que está fuertemente centrada en responder a las necesidades epidemiológicas de la población. Si, la siguiente, pasamos. Sí. Ahí está. Vale. Bueno, entonces habíamos pensado un pequeño ejercicio para responder a la siguiente pregunta de la presentación, que era sobre qué barreras al acceso a medicamentos conocéis vosotros, ¿no? Para que esto no sea un monólogo de dos personas. Entonces, os voy a pedir que os metáis, si estáis en el ordenador o en el móvil, en la web menti.com, y cuando os aparezca esta pantalla que tenéis aquí en la diapositiva, introducís el código 119390 y ahí os saldrá la pregunta para que la podáis responder. Y mientras, pues vamos viendo nosotros qué respuestas ponéis. Si alguien tiene algún problema para meterse o algo, que me lo comente también. Eva, tú también te puedes meter. Si... Sí, es lo que estoy haciendo. Voy a entrar de aquí. Yo no puedo porque entonces me veis todas las respuestas que pongo. Ah, lo puedo hacer con el móvil. Claro. Venga, voy a hacerlo yo también. La web es menti.com. Sí. Y el código 119390. Vale, aparecen ya las primeras respuestas. El precio, forma farmacéutica, el precio otra vez. Uy, qué de cosas. Independencia del paciente, socioculturales. Qué bueno. Barrera de economía del país, precios. Qué bueno. Desinformación, qué chulo. Bueno, pues damos medio minutillo más. Pero bueno, parece como que lo principal, lo más grande, precio, barreras económicas, barreras geográficas, disponibilidad, económica individual, eso es muy importante, claro. Educación sociocultural veo por ahí también, qué chulo, ya. Es que... Vale. Bueno, pues la verdad es que está bastante relacionado con algunas de las cosas que teníamos preparadas en la presentación. Vamos a cambiar a la presentación. Pero sí, desde luego el precio, los temas económicos, veo por ahí dinero, distribución, forma farmacéutica, todas estas cosas que hemos hablado de qué es el acceso a medicamentos, de la forma farmacéutica, por ejemplo, pues parece una tontería, pero puede suponer una barrera de acceso muy grande a ciertas personas o a ciertos grupos de edad, por ejemplo. La forma, la presentación, problemas socioculturales, institucionales, escasez de suministro. Pues muy bien. Joder, qué de variedad. Volviendo un poco a la presentación, cuando preparamos esta presentación, a ver que me quite la miniatura esta. Cuando hablamos de barreras, para resumirlo un poco, tanto bueno, Eva como yo lo hemos resumido normalmente de tres maneras, ¿no? En las que entrarían varias de las cosas que habéis mencionado en el Menti. En primer lugar,
que aunque no es digamos que no es una lista, no un ranking, está el tema de la asequibilidad, la accesibilidad económica que decía antes, de la famosa protección de patente, ¿no? Que permite un monopolio de mercado y permite a los fabricantes poner los precios que el mercado pueda aguantar, ¿no? Lo que se pueda pagar. Esto ha sido tradicionalmente una gran barrera al acceso, especialmente en países de ingresos medios y bajos, pero cada vez vemos más que es un problema de acceso en países de ingresos altos, como puede ser España, como ocurrió con el Sofosbuvir hace unos años, y pues bueno, como puede ser el caso de una posible vacuna quizás, o de un tratamiento como el Remdesivir, que el laboratorio pues me parece que ha establecido el precio en unas 3.000 euros el tratamiento, ¿no? En segundo lugar, a la asequibilidad están las necesidades de salud pública, ¿no? Que está muy relacionado con varias de las cosas que habéis mencionado, como podría ser la forma farmacéutica o la disponibilidad geográfica, etcétera, etcétera. Y es que en el fondo el modelo que tenemos de investigación y desarrollo y el modelo de sistema farmacéutico que tenemos ahora mismo no prima o no favorece que se lleven a cabo o que se desarrollen medicamentos o innovaciones farmacéuticas para ciertas enfermedades, como pueden ser las enfermedades olvidadas relacionadas con la pobreza, las enfermedades tropicales olvidadas o, por ejemplo, las enfermedades raras. Y luego, por supuesto, las enfermedades con potencial epidémico. Estos tres grupos de enfermedades no suelen ser muy atractivas para las compañías farmacéuticas porque no hay un mercado activo, un mercado, digamos, atractivo para invertir en ellas, ¿no? Y por eso, pues, bueno, suponen unas barreras porque no se desarrollan los medicamentos que son necesarios para la población. Y luego hay un tercer grupo que es la transparencia, un tercer grupo de barreras, ¿no? En esto yo lo divido en dos partes, que la primera es un tema de rendición de cuentas. Cuando hablamos de transparencia, es necesario saber, por ejemplo, cuánto financiación pública ha recibido el desarrollo de un medicamento o, por ejemplo, cómo se negocian los precios, como decía Angelina, aquellos países o aquellas instituciones que tengan la capacidad de regular precios, pues bueno, tienen que hacerlo de una manera transparente, unos mecanismos que puedan ser sujetos a rendición de cuentas, ¿no? Y a eso ahora mismo, pues en muchos casos, como puede ser el caso en España en algunas ocasiones, no sucede. También sucede con algunas organizaciones internacionales a las que es complicado saber de qué manera se establecen los precios, ¿no? Y de esto quizás hable un poco más adelante con el tema de la vacuna para el COVID. Y luego hay otro tema de la transparencia, que es el tema más propio de la investigación, ¿no? Por lo que hablaba yo al principio de la patente, las distintas compañías no tienen ningún incentivo para trabajar de manera colaborativa. Entonces, digamos que se ponen palos en las ruedas de la investigación. Si no hay investigación, no hay transferencia de conocimiento, no se comparten las investigaciones y todo es opaco y, digamos, destinado a ser patentado lo más rápido posible y el primero, la investigación no funciona, los medicamentos no se desarrollan y los medicamentos no llegan al paciente, ¿no? Entonces, digamos que estas son los tres grupos en los que se podrían meter varias de las temáticas que habéis puesto vosotros en el Menti. Por ejemplo, temas de accesibilidad geográfica que también aparecía en el Menti, pues podrían caer dentro de las necesidades de salud pública. Si no se desarrollan vacunas que sean termoestables a cierto rango de temperatura, por ejemplo, hay ciertos sistemas sanitarios que no están preparados para distribuirlas de una manera, digamos, de calidad, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? El tema de la formulación también está relacionado con esto. Yo agregaría que además, a ver, nosotros las agrupamos, digamos, montamos estos tres grandes grupos, pero en realidad es muy complejo el entretejido del propio sistema, ¿no? Por la multiplicidad de actores y por los sectores que están involucrados, porque para lograr acceso o para promover el acceso a medicamentos estamos hablando de una interacción entre lo que es sanidad, economía y ciencia y tecnología, por lo menos. Y en el medio intervienen otras variables que tienen que ver con cuestiones sociales, culturales, sanitarias, económicas. En el medio de todo eso, digamos, de todo ese entretejido, se encuentra el problema del acceso. También agregaría una cuestión, ¿por qué no institucional? A veces, que a veces el propio sistema de salud genera barreras de acceso
a la población, además de las geográficas, ¿no? Estoy hablando de problemas en las cadenas de suministro. Y para complejizarlo un poquito más, el problema del acceso, que a veces lo tendemos a identificar como que es el último eslabón de la cadena, en realidad creo que es una consecución de complejidades que se dan desde el minuto cero, desde la fase 1 de investigación, esto que decía Adrián, de que no es transparente la información, de que no sabemos cuál es el valor agregado o quién financia qué parte, llegamos a un valor X del producto sin saber cuál fue toda la cadena de valor agregado, y eso también es parte del problema del acceso. Entonces, solo como para cerrar un poco la cuestión, estos son 3 grandes grupos, hay otros, en el medio hay otras variables intervinientes, esto que decía, culturales, económicas, sociales, y además lo complejo de tener en cuenta digamos, toda la cadena, desde que se comienza a investigar hasta que se llega a esto que mencionabas antes, de, por ejemplo, la opacidad, no solamente en colocar el precio, sino en lo que puede ser una negociación Estado-industria también. También todo eso es parte de las barreras y el problema del acceso como tal. Sí, es verdad. Sí, no sé, me he recordado lo que dices de las barreras, digamos, institucionales, me he recordado a veces a temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, ¿no? De cómo desde el propio sistema sanitario, por ejemplo, puede haber muchísimas barreras de tipo cultural, religioso, etcétera, que impiden que haya un acceso adecuado de las mujeres a métodos anticonceptivos, Exacto. etcétera, etcétera. Sí, sí, es verdad. Exactamente. Sí, Sí. para mí ese ejemplo es súper claro cuando, por ejemplo, no se le puede proveer a adolescentes o menores de edad de métodos anticonceptivos que cuando los requieren, ¿no? Y es una barrera de acceso, y es el propio sistema que está generando una barrera de acceso a la usuaria en ese caso. Sí. También está bien decirlo, ¿no? Porque hay muchas veces que, vamos, yo caigo el primero de decir que poco más o menos que decimos que en muchas ocasiones el principal problema de barreras de acceso a los medicamentos es la industria farmacéutica, cuando en realidad es un sistema tan complejo que las instituciones también tienen su parte, ¿no? Digamos, de responsabilidad, sin negar la parte de Claro, la claro, industria. sí. Sí, es verdad. Bueno, queríamos hacer también otra pregunta, esta la podemos dejar abierta también, más en relación con el tema de la vacuna para el COVID-19, ¿no? Abierta me refiero a que si os podéis poner el micrófono, perdón, podéis responder o por lo menos ponerlo escrito por el chat. De qué desafíos presenta el acceso a una vacuna para el COVID-19. Después de todo esto que hemos hablado, de qué es el acceso a medicamentos y el acceso a vacunas y cuáles son las posibles barreras, viendo ahora que tenemos casi una retransmisión 24 horas del desarrollo de vacunas para el COVID-19, ¿qué barreras se os ocurre que podemos estar teniendo como sociedad? No solo nosotros desde un país de ingresos altos, pero también pensando en países en conflicto o países de ingresos medios y bajos. Y ahora, a ver Hay si... mano levantada. Hay una mano levantada, sí. Puedes conectar el micro. Pues yo esto sí que no sé cómo hacerlo. Yo creo que uno de los desafíos es la demanda que va a haber tan grande de esta vacuna y cómo se va a gestionar esa demanda por todos los países del mundo, porque la producción va a ser mucho menor a esas necesidades, ¿no? Digamos. Sí, es verdad. Eva. No, sí, que a mí cuando se habla del desafío de la vacuna del COVID, a mí me preocupa, que me parece que la discusión está muy centrada en encontrar la vacuna, en descubrirla, tal, que entiendo cuál es la urgencia, pero me parece que tal vez se habla menos de lo que viene después. Estamos como medio pendientes de que nos digan, sí, se encontró la vacuna, funciona, y ya, como si eso ahí se acabara todo. Y en realidad creo que hay todo un paso posterior que tiene que ver con producción a escala global y distribución, que va a ser súper complejo por las dimensiones de la crisis que estamos viviendo. Y eso me parece que es un punto que hay que discutirlo. Claro. Sí, es que llega,
Claro, es verdad que a veces como damos por hecho cosas del desarrollo de medicamentos y vacunas que no son para nada tan sencillas, ¿no? Y cuando hablamos del desarrollo y la producción de un de una vacuna, entran en juego cosas como que tienes que tener un suministro adecuado de tapones de caucho. ¿De dónde sacas el caucho? ¿De dónde sacas el vidrio para los viales, ¿no? ¿Qué procesos de calidad siguen estos? ¿Qué suministradores y tal? Es un tema así, en el que no se habla mucho, pero sí que es verdad que es una de las mayores barreras que va a haber para un acceso, digamos, rápido y equitativo a la vacuna, sí. Es verdad. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere proponer más barreras o desafíos? Nadie más se anima. Hay alguien con un micrófono encendido, me parece. Ah, sí, aquí, Itziar. Hay alguien con la mano levantada. Hola, buenas. Hola. Hola. Yo creo que en parte uno de los problemas que va a ser con todas las horas que está habiendo de negacionismo, probablemente cuando consigamos la vacuna mucha gente siga pensando que el virus no existe o no es nada equiparable como para tener que vacunarlo. Entonces puede que también eso influya a que su eficacia sea menor porque mucha gente ni siquiera lo use. Sí. Sí, además de encontrar la vacuna, producirla y distribuirla, alcanzar campañas masivas de vacunación donde haya cooperación y aceptación internacional, ¿no? De esto, en el medio, es verdad, de movimientos negacionistas o anticiencia que niegan la propia existencia del virus, ¿no? Va a ser complejo, sí, para mí sí, sin duda. Pero yo ahí, o sea, bueno, sí, evidentemente es una barrera muy, muy importante, no solo por el tema de estos grupos de gente que, bueno, que son escépticos respecto a la seguridad, o bueno, al efecto de las vacunas y tal. También un poco por lo que decíamos estamos viviendo como la retransmisión 24 horas de la vacuna y bueno, la gente que no estamos, digamos, acostumbrados a seguir el desarrollo de un medicamento desde cero digamos, al producto final, a lo mejor no tenemos por qué saber o el riesgo que supone para la salud que AstraZeneca paralice de manera temporal un ensayo clínico, ¿no? Digamos que este seguimiento continuo no para de ponernos dudas a nosotros. Yo sinceramente, me preguntaba ayer una amiga de médico del Reino Unido, me decía, bueno, tengo un par de compañeras que se han apuntado al ensayo clínico de la vacuna de la Universidad de Oxford y tal. Y me preguntó, ¿tú lo harías? Y digo, es que no tengo ningún tipo de información para saber la seguridad. O sea, como que me parece perfectamente razonable que haya gente que se empiece a plantear si esta carrera por sacar una vacuna está cumpliendo todos los requisitos de seguridad. Y creo que hay un problema de comunicación político de decir, sí, estos procesos, estos procedimientos están seguidos paso a paso y se asegura la seguridad y la eficacia de la vacuna por este criterio y tal, ¿no? Pero vamos, me parece que más allá del escepticismo y digamos de estos grupos así un poco grupúsculos de escépticos o antivacunas, hay un tema de decir, bueno, pero si antes una vacuna se desarrollaba en 10 años y ahora se hace en 6 meses, ¿y de dónde están recortando tiempo, ¿no? Entonces creo que hay que hacer mucho esfuerzo de comunicación. Se aceleraron mucho los procesos y de marzo para aquí el volumen de información que ha circulado ha sido gigante. Creo que, o sea, en paralelo a la diseminación del coronavirus también se diseminaba información y no tenemos capacidad de filtrar qué de la información es válida y qué no. La famosa infodemia de la que hemos hablado o hemos escuchado hablar tantas veces, ¿no? Se han acelerado y superpuesto pasos, lo que tú decías, antes demorábamos 10 años y ahora en 6 meses
estamos obteniendo resultados o están diciendo que se obtienen resultados, entonces genera duda hasta los que no solemos dudar de eso, genera dudas. A mí también algo que me preocupa es que la población en general, todos nos hemos convertido un poco en telespectadores de la vacuna en tiempo real. Estamos todo el tiempo bombardeados de información de lo que es un proceso hipercomplejo, escuchando información como se interrumpió el ensayo, hubo una persona que presentó un evento adverso, algo que, a ver, todos los medicamentos y las vacunas, todos los insumos farmacológicos pasan por procesos de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son así, muchas veces se detienen, se interrumpen, hay eventos adversos, hay que revisar qué es lo que está pasando, a veces está relacionado con la droga de estudio, a veces no, a veces son otras causas. A ver, esto es algo que es relativamente normal. En este momento nos están abrumando de información y no tenemos capacidad de discernir qué es peligroso de todo esto y qué no, ¿no? Por momentos se ha instalado esto de que solamente es una vacuna en la que tendrá la capacidad de volvernos a la tal de normalidad, que ya no sabemos bien qué es, pero que se instaló un poco esto, y también desanima a la población cuando sale una información de que se detuvo el ensayo de AstraZeneca o hubo un problema con un voluntario de un ensayo clínico, o esto que comentabas recién, participarías, y no sé qué información debería tener para decidir participar de un ensayo clínico o no. Sí, sí, es verdad. También relacionado, y no sé si nos estamos alargando mucho, pero es que es un tema muy interesante y también un poco relacionado con las instituciones como barreras de acceso a los medicamentos. También, bueno, hoy son las elecciones en Estados Unidos, pero bueno, ha habido mucho revuelo porque el presidente Trump intentó forzar a la Agencia de Alimentación y productos farmacéuticos a aceptar o a autorizar una vacuna antes de tiempo, antes de las elecciones y tal, ¿no? Entonces vemos cómo también el sistema, bueno, las instituciones pueden también como influenciar en ese sentido, ¿no? A la falta de información o quizás al incremento de la duda o de la incertidumbre en relación a la seguridad y eficacia de la vacuna. También hablar lo que es la eficacia de una vacuna, ¿no? Que no quiere decir que proteja el 100% de los casos. Tenemos el caso de la vacuna de la gripe, no se sabe, tampoco se explica muy bien qué es la eficacia de la vacuna, pero bueno. Sí, buen tema el tema del negacionismo y la duda vacunal, sí. No sé si alguien más quiere intervenir o pasamos a la siguiente diapositiva, Eva. Como quieran, no sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, continuamos. Sí, Elena Rosado levantó la mano. Buenas, ¿se me oye, no? Sí, sí, buenas. Perfecto. Yo simplemente preguntar, creo que esta vacuna, si se desarrolla, se va a poner así de forma como jerarquizada o escalonada, primero los grupos de riesgo y la gente en contacto y luego al resto de la población. Quería preguntar si esto se podía percibir por parte de la gente como una barrera a esa vacuna y si podría ser algo negativo por falta de información de cómo funciona ese proceso. No sé si me explica bien. No, yo no sé si te entendí, si el hecho de que la vacuna se otorgue primero a grupos de riesgo sería una barrera, ¿a eso te refieres? No una barrera real, pero que la gente lo perciba como una barrera al acceso de esa vacuna. En plan, si no se le explica a la población por qué se está poniendo así la vacuna y te están diciendo a ti que no te la van a poner porque primero se tiene que poner a esta gente, quizá la gente lo perciba como algo negativo. Sí, adelante. Sí, o sea, no sé si lo llamaría como una barrera en sí mismo, pero sí que es verdad que muy relacionado con todo lo que estamos diciendo es la necesidad de una adecuada campaña de comunicación en lo que va a suponer la vacuna. Y yo creo que nos tenemos que alejar mucho de una concepción que mucha parte de la población tiene, que es la concepción de que una vacuna te va a ayudar a ti como individuo, para empezar a pensar de que una vacuna es un elemento principalmente colectivo, ¿no? Una herramienta de salud pública para mejorar la salud de la población o proteger a la población, especialmente a los más vulnerables. Si empezamos a aceptar un discurso que diga que
en cuanto me ponga la vacuna, yo ya me voy de bares y hasta luego y puedo hacer vida normal como era hasta hace tal. Entonces sí que puedo entender que haya gente que exija, por ejemplo, que se les ponga a ellos la vacuna primero en lugar de intentar vacunar antes a colectivos vulnerables, personas ancianas o profesional sanitario. En ese sentido. No sé si a eso te refieres. Sí, perdona, gracias. Vale. La verdad es que sí, al final, no sé, como que casi salgo de la charla pensando que al final la barrera más importante va a ser el tema de la comunicación. No sé si la más importante, pero que es importante, es fundamental y en mi opinión están fallando mucho los gobiernos Sí. en eso, muchísimo, Sí, en es comunicar esto. verdad. Que está, a ver, también es una crisis de una magnitud gigante que nadie se esperaba, creo que nadie, o sea, nadie se la esperaba y nadie está preparado para esto, pero ya llevamos muchos meses, aquí vamos por la segunda ola y yo creo que sí se están repitiendo algunos errores de comunicación Sí. y es súper importante la comunicación. Hay otra mano levantada de Laura. Hola, buena. Hola. Hola. No sé si realmente ustedes sabrán algo al respecto, pero me gustaría preguntar si conocen la capacidad que puede tener el gobierno de alguna forma obligar a la población a vacunarse y los efectos negativos que podría tener eso con respecto al rechazo de la misma vacuna por parte de la población. Sí, bueno, a ver, legalmente yo no sé ahora mismo porque no conozco la legislación en España sobre el tema, ¿no? Sí que sé que hay países que lo han intentado, especialmente en aquellos países en Europa, por ejemplo, en los que la cobertura vacunal para ciertas vacunas empezó a bajar de una manera que ponía en riesgo el tema de la inmunidad de rebaño, ¿no? Yo no soy un experto en este sentido, pero sí que puedo entender que sea una política que sea un poco dispararse en el pie, ¿no? O sea, estoy un poco en contra de intentar forzar medidas de salud pública por una vía coercitiva, ¿no? De hecho, lo estamos empezando a ver en otras medidas de salud pública, como puede ser lo de intentar estarse en casa o lo de estar en tu provincia cuando estás confinado, cuando nos han metido en la cabeza la idea de que solo puedes hacerlo, o sea, que solo lo vas a cumplir cuando hay policía para que te meta una multa cuando no lo cumples, ¿no? Creo que hay mecanismos tanto de información, tanto de educación, de comunicación, que son bastante más valiosos a largo plazo para conseguir una inmunidad, bueno, para conseguir la cobertura vacunal necesaria, ¿no? Y yo creo que esto es aplicable a otras medidas de salud pública a nivel poblacional. Sí. Eso depende mucho de cada país, pero si la vacuna se incorpora al calendario oficial, lo que se llama calendario oficial, como tantas otras, hay que darse la vacuna. O sea, y eso depende, son medidas nacionales de cada país. Sí. Hay una pregunta que alguien escribió, o un comentario acá. Jorge. Dice aquí, yo creo que si se hace una campaña informativa por medios de comunicación, no debería de ocurrir. Ahora mismo la gente sabe cuáles son esos grupos y por qué necesitaría más esa vacuna. Una de las barreras que puede haber es si será realmente efectiva y podrá generar una inmunidad a la larga realmente. Y si será efectiva para reducir hospitalizaciones y crisis que necesiten UCI. Claro, en relación a la pregunta anterior de que si sería, si sería una barrera o no. Sí. No sé si no sé respondimos a la pregunta. No sé. También es un poco interesante igual hacer a veces ejercicio un poco de preguntártelo a ti mismo, ¿no? ¿Qué pensarías si de repente te obligan de una manera tan coercitiva, ¿no? A tomar una medida en la que tú, por los motivos que sea, puedes o puedes tener dudas, ¿no? Como decíamos antes, si empiezan a surgir ciertas dudas sobre la seguridad de una vacuna, por ejemplo, no sé yo muy bien si, además en el contexto de España, donde la verdad es que la cobertura suele ser
elevadísima, no suele haber problemas de cobertura vacunal para otras vacunas. Yo creo que hay bastante confianza en el sistema sanitario en ese sentido. Tenemos bastante, yo diría que de las partes del sistema que más confianza tienen de los ciudadanos. Yo creo que no hace falta plantear una vacunación forzosa, ¿no? Obligatoria. No sé, vamos, pero ya te digo que no creo que sea... Vamos, yo no soy un experto en este tema. Pues si quieres, Eva, si quieres continuar. Bien, bueno, una de las cosas que hemos estado comentando con Adrián entre nosotros era un poco frente a los desafíos de la carrera por la vacuna, qué pasaba desde el norte y desde el sur global. Y voy a comentar un poco desde América Latina. A ver, América Latina se incorporó a la carrera por la vacuna no hace mucho. En este momento es el epicentro, o estuvo siendo el epicentro de la pandemia, y por diferentes motivos que hacen atractiva a la región para participar de ensayos clínicos, entró, digamos, en la carrera por la vacuna. En este cuadro yo lo que quise hacer aquí es, estuve averiguando dentro de las vacunas que están en fase 3, que sabemos que es la fase que está más cerca de que un producto sea registrado, en cuáles de estas está habiendo participación de países latinoamericanos. Y la participación se está dando en 3 sentidos. Uno es cuando se está llevando a cabo el ensayo clínico, reclutando pacientes. Otro es cuando se han establecido acuerdos donde hay una entidad de un país de América Latina como copatrocinador, que le otorga una especie de rol más bien coordinador. Y hay un tercer tipo de acuerdos que ya son acuerdos más de tipo comerciales, ¿no? Que si la vacuna llega a resultar efectiva, se podrían producir localmente en laboratorios de países de América Latina. Y bueno, como pueden ver, sobre todo Brasil es el que más está participando, Argentina, Colombia, México, Perú, Chile y Venezuela. Bueno, y estas son las vacunas que están en la fase 3. Hay acuerdos de copatrocinar entre dos, en los dos participa Brasil, perdón, en uno participa Brasil, en otro participa Argentina, y los acuerdos comerciales, o los posibles acuerdos en el caso de que la vacuna resulte efectiva, por ahora son entre Argentina, México y Brasil, que un dato a destacar, Brasil tiene una gran cantidad de laboratorios públicos que producen, o sea, laboratorios en manos del Estado, que producen medicamentos y vacunas, y hay varios acuerdos de estos laboratorios con posibles vacunas para producirlas y abastecer regionalmente, lo cual no deja de ser un dato alentador en términos de pensar en que va a contribuir al acceso a nivel regional. A mí me preocupan un montón de otras cuestiones o de otras consecuencias de la pandemia en América Latina, porque, a ver, encontró países con economías débiles, una de las regiones más desiguales del planeta, donde lamentablemente la pandemia puso muy sobre la mesa problemas que la región trae de antes, que los agravó, que va a ser difícil salir de las crisis económicas en las cuales los países, algunos ya estaban y otros terminaron de entrar en determinado tipo de crisis. Sistemas de salud fragmentados, algo que tal vez tampoco se entiende desde la lógica de un sistema nacional de salud, pero sistemas de salud con varios prestadores, que crean acceso no solo a los medicamentos, sino a los servicios sanitarios de forma fragmentada y segmentada en la población, y todo, en el medio de todo eso, la pandemia. Pero bueno, no deja de ser alentador que haya entrado en la carrera por la vacuna, y que se estén pensando sobre todo el tema de los acuerdos comerciales. Insisto, a mí me preocupa no solamente que se descubra la vacuna, sino la capacidad de producción y de distribución de la vacuna y de llevar a cabo... Bien, se ha colado. Sí. No sé si era una interferencia. Vale. Decía, sí, estaba
¿Se escucha? ¿Me Sí, escuchan? sí, sí, sí. Vale, eso decía que a mí me preocupan los pasos a seguir un poco después, ¿no? De descubrir la vacuna. En relación con esto, porque, claro, Brasil, tanto Brasil como Argentina, Chile, Colombia, México, son países con, bueno, si yo fuera de la industria farmacéutica, pues los llamaría mercados bastante atractivos, ¿no? En el sentido de que mucha población dentro México. claro, sí, México en varios casos un sistema sanitario que, aunque tiene muchas cosas que mejorar, digamos que tiene cierta trayectoria y está establecido de cierta manera. Te quería preguntar, ¿hay acuerdo? Porque, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea sí que se habla de compras conjuntas a nivel europeo para luego distribuirlo a todos los países, ¿no? ¿Existen casos así o se ha llegado a hablar de algún tipo de cooperación en los distintos países de América Latina? También pensando un poco, si lo expandimos al Caribe, los países pequeños del Caribe, las islas del Caribe, que suelen tener muchísimos problemas de acceso porque no pueden competir en volumen de compras a, pues imagínate, Brasil, claro. Sí, dos cuestiones. Por un lado, un tema son los sistemas sanitarios, pero por el otro son los esquemas de investigación. Digamos que uno de los atractivos por los cuales se realizan ensayos clínicos en América Latina es porque hay una tradición fuerte de buenos centros, buenos investigadores, agencias reguladoras respetadas y por qué no decir costes bajos, ¿no? Por devaluación de las monedas. Eso por un lado. Lo de los acuerdos, a ver, en su momento hubo un acuerdo en una compra conjunta cuando existía el ONASUR, que se avanzó en una compra conjunta para medicamentos para el VIH, y ahora lo que hay es una plataforma de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Lo que no tengo muy en claro es si en este momento se estaría negociando desde la plataforma una compra conjunta. Digamos que también hay que situarse un poco en el contexto en el cual está América Latina, que está bastante convulsionada políticamente hablando, ¿no? En el momento en el que existía el ONASUR y el auge del ONASUR, a ver, eran los países entre sí, tenían simpatías ideológicas, digamos, que simplificaban bastante estas cuestiones. Ahora está bastante convulsionada la región, el ONASUR como tal desapareció, y la verdad es que por ahora no conozco de acuerdos. Sé que está ahí latente el tema de la plataforma esta que ofrece, que los países pueden usar de la Organización Panamericana de la Salud. Que sí, que estaría bueno que se avanzara en esa línea también, porque sería negociar a escala y probablemente se podrían conseguir mejores precios. Sí, claro. Lo que sí está en vigencia, digamos, es el acuerdo que logró México y Argentina con AstraZeneca y Oxford para producir de manera local. Se produciría una parte en Argentina y otra en México para abastecer a toda la región, excepto Brasil, que tiene sus acuerdos propios. Claro. Vale. Muy chulo. Vale. Pues bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Si nos pasamos del tiempo, paradnos, que creo que los dos nos ponemos a hablar y no callamos de estos temas. Yo iba a hablar un poco más desde la perspectiva de cómo se están desarrollando ciertas políticas de gobernanza internacional, de instituciones multilaterales para intentar mejorar el acceso a una vacuna para el COVID. Y a la vez un poco la perspectiva desde el norte, digamos, ¿no? Lo que se llama la diferencia norte-sur, que es una diferencia que odio bastante, pero bueno, así entre nosotros. Que en general sí que se han establecido ciertos mecanismos a nivel internacional para intentar que los países, para que se dote de un acceso equitativo y una distribución justa de alguna posible vacuna para el COVID-19 a nivel global, ¿no? Sin embargo, sí que hemos visto que bastante temprano, desde el inicio de los ensayos en fase clínica, sobre todo de las vacunas de la Universidad de Oxford y algunas más, como la de Johnson & Johnson, que
digamos que lo acordado a nivel internacional en la Organización Mundial de la Salud, que era de crear estos organismos multilaterales de compra conjunta y de intentar asegurar que las vacunas fueran un bien público global, que decía, por ejemplo, Emmanuel Macron, pues no se está cumpliendo, ¿no? Y vemos que cada vez más países de ingresos altos están llegando a acuerdos de manera bilateral con los fabricantes de vacunas, ¿no? Para que os hagáis una idea, os he puesto estas dos gráficas que en la de la izquierda tenéis la capacidad de fabricación que podría tener teóricamente cada uno de los candidatos de vacunas para el COVID-19, que son las líneas naranjas. Hay dos segmentos dentro de la línea naranja. La que es naranja completamente es la capacidad estimada hasta 2021. Y la de franjas naranjas claras y más oscuras es la que está estimada para 2020. Y veis en los segmentos azules de debajo quiénes son los países o las regiones que han llegado a acuerdos comerciales con estos fabricantes, ¿no? Entonces nos encontramos con una situación en la que por un lado escuchamos que por ejemplo, escuchamos a Ursula von der Leyen decir que la vacuna va a ser un bien global, que tiene que ser accesible para todo el mundo, y mientras tanto pues vemos que llega a acuerdos comerciales para suministrar primero la vacuna a los europeos, ¿no? Todo esto que la gente nos llevábamos las manos a la cabeza cuando escuchábamos a Donald Trump decir que la vacuna para los americanos primero, es algo que se ha ido repitiendo de una manera un poco más, digamos, diplomática o mejor expresada o más diplomáticamente expresada, pero que se ha llevado a cabo pues tanto por Europa como por Japón o el Reino Unido, ¿no? También ha sucedido con varios países que, aunque sean de renta media, como puede ser Brasil o la India, por ejemplo, debido a las características particulares que tienen estos dos países, que es una gran capacidad de investigación y de producción de medicamentos, hayan llegado a estos acuerdos que mencionaba Eva antes, ¿no? Y luego, en la gráfica de la derecha, pues veis quiénes son los países que de momento están mejor y peor abastecidos, ¿no? O bueno, mejor abastecidos. Entonces, pues bueno, vemos como el Reino Unido, por ejemplo, a ver, es que ahora mismo se me tapa el eje X y no veo. Vemos que el Reino Unido ha comprado hasta 5 dosis de vacuna por habitante, ¿no? Del Reino Unido. Vemos que Estados Unidos también está llegando a este tipo de acuerdos, ¿no? Entonces vemos que desde los países del norte se está llevando a cabo un discurso de, bueno, vamos a hacer todo lo posible porque esto sea accesible a todo el mundo y a la vez, pues no. De nuevo, países como Vietnam, como ¿qué más puede haber por allí? Brasil, que tiene su apartado propio separado del resto de Latinoamérica. Esto, bueno, responde un poco también a las peculiaridades de que, bueno, Vietnam tiene su propia industria manufacturera de medicamentos y entonces, bueno, pues digamos que es algo un poco particular, ¿no? Por el tema político que tiene el país. Entonces, a raíz de que se empezaron a firmar estos acuerdos bilaterales entre países y compañías, la Organización Mundial de la Salud intentó crear lo que se llamó el ACT Accelerator, bueno, que era una serie de mecanismos globales con distintos participantes, organizaciones participantes, para intentar primero desarrollar una vacuna. Bueno, tenía 3 pilares, perdón. La primera, el pilar de vacunas, el segundo, el de medicamentos o terapias y el de diagnósticos, ¿no? Centrándonos solo en el de vacunas, tenemos organizaciones como CEPI, que se encarga de desarrollar vacunas para este tipo de enfermedades como el COVID, y Gavi, ¿no? Estos son organizaciones internacionales que, bueno, pues por un lado ayudan a desarrollar el medicamento y luego tienen muchísima cantidad de dinero a través de donaciones de países de todo el mundo y lo que hacen es comprar un gran volumen de vacunas para intentar luego distribuirlo de manera equitativa, ¿no? Lo tengo aquí puesto, CEPI, que se encarga del desarrollo y la producción del medicamento. Gavi, por otro lado, que se encarga de comprarlo y distribuirlo de manera global, ¿no? Todo esto se supone que está gestionado por la Organización Mundial de la Salud.
y ya nos quedaba la última parte. Esto se repite de manera muy parecida en la parte de terapias, de medicamentos y de diagnósticos, ¿no? Entonces, por un lado, a mí esto, pues sí, evidentemente, sí que me parece pues una solución bastante, o al menos de inicio, bastante aceptable para lo que era un problema de acceso que se estaba convirtiendo en algo terrible, de que veíamos pues al principio de la pandemia como unos países se robaban el material de protección a otros, ¿no? en las pistas de aterrizaje de los aeropuertos. Pues para evitar esto, bueno, pues se desarrollan estas instituciones. Sin embargo, sí que es verdad que varias de las cosas que mencionábamos antes como barreras, que podía ser la transparencia en los acuerdos con las industrias, con las compañías, perdón, no están siendo del todo transparentes. Y luego, bueno, pues hay otros problemas relacionados con este tipo de organizaciones, como puede ser, bueno, pues la falta de que en el fondo no tienen representación de todos los países miembros, de cuestiones de representatividad democrática, de que al final no se sabe muy bien quiénes son los que toman las decisiones. Y luego para mí queda el tema del que todavía no he escuchado mucho hablar, y es que hay una serie de países en conflicto actualmente en los que digamos que no hay un Estado que represente a toda la población, ¿no? Entonces, no se habla de cómo sería la distribución, por ejemplo, organizaciones sin ánimo de lucro como Médicos Sin Fronteras, que sería capaz de distribuir una potencial vacuna a áreas como podría ser la Franja de Gaza o Sudán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto que el desarrollo de estas organizaciones está bien y deberíamos decir que es un éxito, sobre todo con la rapidez con las que se han desarrollado, tiene, bueno, pues ciertas sombras, ¿no? Lo primero, los acuerdos bilaterales que mencionaba antes en la anterior diapositiva, y luego, pues, temas de transparencia en las negociaciones y temas de, bueno, digamos, representatividad de la propia institución, ¿no? Y ya para terminar, bueno, pues un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? La vacuna contra el COVID-19 tiene que ser accesible y asequible, ¿no? Tiene que haber una producción y distribución global y se tienen que promover campañas de vacunación masivas y con correcta información para que la gente sea capaz de asumir o interpretar los riesgos de una manera realista. Si esto no se consigue, las desigualdades en salud y por tanto las desigualdades económicas entre los distintos países y dentro de los propios países seguramente seguirán incrementándose. Eva y yo hemos discutido varias veces sobre la oportunidad que supone el COVID y yo creo que, al menos yo creo que sí que supone y está suponiendo una gran oportunidad para promover cambios en el modelo de I+D. Lo que pasa es que esto creo que daría para otra charla. Y siempre hay que intentar verlo de una manera positiva, el desarrollo de estas organizaciones que mencionaba antes, como el ACT Accelerator, por ejemplo, para mostrar que en el fondo sigue habiendo ciertas ganas por desarrollar acuerdos multilaterales para evitar que caigamos en nacionalismos sanitarios, en mi país va primero, antes que el resto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, estas eran las conclusiones. No sé si Eva quieres añadir algo más. No, creo que mencionaste todo lo que hemos estado hablando antes de cuando preparamos la presentación. A ver, a mí me parece que algo que sucedió estos meses es que la salud, en términos general, entró en la agenda global de políticas, ¿no? Algo que normalmente no pasa, y de forma muy manifiesta, la población en general se dio cuenta un montón de falencias del sistema, valoró, creo, el rol fundamental del Estado o de la sanidad pública, porque fue la sanidad pública la que salió a responder por esto. Creo que, por ejemplo, algo que quedó muy evidente son las falencias del sistema de I+D. Espero, yo soy positiva en esto, en que se mostró tan de frente, tan evidente los problemas, que espero que sea una oportunidad
para mejorar las falencias en lo que es innovación y desarrollo, transparencia, en responder a las necesidades de salud de la población, en que los acuerdos sean transparentes. Esto que decíamos, que se haya acelerado los procesos, no significa que estemos dispuestos a cualquier cosa. O sea, la vacuna tiene que ser de calidad, segura, eficaz, pero también tiene que ser asequible, también tiene que haber capacidad de producción y distribución de forma equitativa, porque si no vamos a seguir reproduciendo las inequidades en salud, no solamente entre países en desarrollo y desarrollados, sino dentro de los propios países. Creo que esto vino a poner sobre la mesa una serie de problemas que ahora capaz somos más conscientes, entonces tenemos la capacidad de exigir a las autoridades en mejorar estas cuestiones. Yo creo que sí, que algo tiene que cambiar. Sí. Pues bueno, si tenéis alguna pregunta o queréis... O comentarios. Claro, si pensáis que nos hemos dejado algo por hablar, es el momento. Sí, acá hay una mano levantada. A ver. Hola. Hola. Enhorabuena a los dos. Me gustó mucho la charla. Y quería plantearle una pregunta. Que quizá con todo el tema del COVID, ¿se podrían crear barreras con otros medicamentos? Es decir, al intentar distribuir el COVID y que los estados efectúen ese gasto de dinero, ¿podrían quedarse otros medicamentos sin dispensar a la población? Sí, sí. ¿Puedo responder yo? De hecho, algo que pasó, y mira, lo tengo, algo que me enviaron hace un rato. Uno de los temas que yo vengo trabajando en los últimos años es salud sexual y reproductiva y el acceso a la anticoncepción, y uno de los problemas que se generó a partir de la pandemia fue una barrera muy grande de acceso a lo que es la anticoncepción en sus diversos tipos, no hecho a propósito, sino porque, a ver, el confinamiento creó dificultades de acceso geográfico a centros de salud y después sí una reorganización de los sistemas sanitarios para dar respuesta a un nivel de demanda sin precedente que, por ejemplo, en el caso de la salud sexual y reproductiva, creó barreras de acceso muy, muy serias en países latinoamericanos, lo cual se estima que va a disparar la cantidad de embarazo no intencional, lo cual es muy preocupante en un contexto como el latinoamericano, donde no sé, el embarazo adolescente es altísimo, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso se puede producir, y de hecho se ha hablado bastante sobre el tema, cómo se deja de atender a otras patologías y tal por la pandemia, ¿no? Sí, es verdad. También en otras áreas, por ejemplo, comentaba hace un tiempo, yo creo que fue esto durante el verano, hablaba con compañeros que trabajan en servicios de microbiología de aquí en España, que nunca jamás habían visto tantas muestras de tuberculosis en los últimos años, ¿no? Entonces, sí que, claro, evidentemente cuando tienes un servicio, un sistema sanitario que está monopolizado por una sola enfermedad, no solo supone, evidentemente no solo es muestra de que el sistema está colapsado para una sola enfermedad, sino que además se olvida el diagnóstico, el seguimiento epidemiológico de muchísimas enfermedades infecciosas. Esto luego, evidentemente, bueno, me puedo imaginar que en el VIH puede pasar también de una manera similar y que esto afecte también a que la gente tenga acceso a tratamientos, pues en el caso de la tuberculosis, pero bueno, me puedo imaginar también que una persona que tenga que ir al hospital para recibir su tratamiento antirretroviral para el VIH o un tratamiento para la hepatitis C, no quiere hacer caso a un servicio de farmacia hospitalaria de un hospital porque el hospital está colapsado y hay hospitales de campaña. Exacto. Y bueno, pues puede, claro, en ese sentido sí. Y hay otro tema con el tema de la vacuna, que es que ocurre de manera paralela, ¿no? Los fabricantes planifican la fabricación de cierto número de vacunas y esa producción ahora se tiene que ver
paralizada porque tenemos que fabricar vacunas para el COVID, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar para...? De hecho, la OMS ha advertido ya de que se puede retroceder mucho en temas de vacunación para meningitis, para polio, etcétera, por la paralización de las cadenas de fabricación y suministro de vacunas. Entonces, sí, claro, evidentemente. Lo que no sé muy bien es que evidentemente sí que se han abierto líneas para incrementar la capacidad de producción de vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre, claro, hay un coste de oportunidad en la fabricación, claro. Sí. No sé si, disculpa un segundillo antes de que surja otra pregunta. Ahora os vamos a enviar a todos los asistentes por el chat un formulario de Google para que confirméis vuestra asistencia. En cuanto llegue, si no os importa rellenarlo, ¿vale? Que no os perdamos. Y bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, que la puede hacer todavía. Si tú tienes preguntas, también las puedes hacer. Ahora sí, eso. O sea, abusa del rol de moderador. Claro. Preguntas o comentarios, ¿no? Capaz Sí, que alguien quiere comentar. críticas. O críticas, sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, hola. Bueno, lo primero, enhorabuena a los dos. Y quería preguntar sobre los países donde hay una privatización de la sanidad. ¿Pensáis que el acceso a las vacunas será equitativo entre países a nivel dinero? ¿Se cobrará? ¿Habrá un beneficio masivo de intereses entre ellos? ¿O creéis que habrá inmigración de personas de un país a otro? Porque a lo mejor en Estados Unidos vale 6.000 euros y en Latinoamérica vale 30 euros. ¿Pensáis que eso puede llegar a suceder? Gracias. Algo que generalmente sucede, que el tema de vacunas está gestionado desde lo público, inclusive en los países donde el sistema está fragmentado, ¿no? Como es el caso de Argentina, de mi país, que el sistema de salud argentino está compuesto de 3 subsectores, ¿no? Hay un sistema público, gratuito, universal, como aquí, pero además hay otros 2 subsectores, uno privado, de planes privados de salud, como aquí también, pero el más grande o el que más cubre a la población se llama de la seguridad social, que son como en su época eran las mufases aquí en España. Mismo teniendo estos 3 tipos de acceso al sistema o de prestadores, todo lo que es calendario de vacunación y vacunas está gestionado desde lo público. Entonces, es una forma más o menos de generar equidad en el acceso, vamos a decirlo así, ¿no? O de controlar el acceso a la vacunación. También Argentina es un país que tiene bastante, o sea, está muy bien en la cantidad de vacunas que tiene en el calendario oficial, de hecho tiene un calendario muy, muy grande, y la cantidad de gente que está vacunada en el país, que es un número, o solía ser un número bastante alto. Entonces, digo que mismo en los países donde la salud no sea universal en un sentido así de un sistema nacional como aquí, sí se gestiona generalmente la vacunación desde lo público. Lo mismo Brasil, por ejemplo. Brasil tiene un sistema único de salud, pero tiene un sector privado muy grande, Brasil. 16% de la población en Brasil, que es muchísima gente, no va a los servicios públicos de salud, va directamente a los prestadores privados. Pero mismo así, cuando requieren vacunas, las vacunas se gestionan desde lo público. No sé si esto, si es claro ¿Sí? Sí, en el fondo, o sea, lo que dices es que es en gran parte también una parte de la capacidad regulatoria que decías del Estado, ¿no? O del Sí. sistema público. Sí. Sí, estoy hablando de que gestionan las vacunas, de que la gente las recibe de forma gratuita en un hospital público o en un vacunatorio, en un centro de vacunación pública. Ahora, lo que estaban diciendo recién, no sé si me perdí un poco con la pregunta que decía lo de la migración sanitaria por ir a buscar una vacuna. Es que eso, a mí me parece que eso un poco es una idea medio equivocada de lo que es la migración sanitaria. Y acá voy a hablar como migrante, no como, no como una persona que trabaja en salud. Nadie llega a un país y de la nada va y se atiende en un servicio de salud
a no ser que sea una emergencia o una urgencia que haya riesgo de vida. Esa idea medio de que la gente va porque le prestan el servicio de la nada no existe casi, en pocos países. En Argentina sí, por ejemplo. En Argentina cualquiera puede ir a cualquier hospital y atenderse. Pero no existe eso de que como no me dan la vacuna acá o me sale cara, me voy a otro país. O sea, me parece que no sé, no lo veo eso. No lo veo como una posibilidad. Más allá de que, claro, puede ser que sea más cara, ¿por qué no? Puede ser que sea más cara en México que en Estados Unidos, capaz, y sí, puede ser. Sí. Yo, en relación al tema de la privatización, estoy, o sea, de acuerdo con lo que dice Eva, de que en el fondo depende mucho de cómo sea el sistema, cómo esté estructurado el sistema sanitario, Claro. ¿no? Sí que veo un riesgo como ha dicho Eva, en aquellas situaciones en las que conviven un sistema que está controlado por el sector público, como puede ser el sistema sanitario español, por ejemplo, que compite de cierta manera con proveedores privados fuera de lo que viene siendo el sistema sanitario, ¿no? Que es lo que pasa en España. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que pasó aquí, de que la gente que podía permitirse pagar por un test privado, o bueno, lo que ha pasado en la comunidad en la que vivo yo, en Madrid, de acceder a la atención sanitaria porque tenía un seguro privado, podía, digamos, hacer como un bypass del sistema público o podía adelantarse en la lista, creando barreras así a la gente que solo tiene como alternativa o que no tiene alternativa más que el sistema público, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Que el sistema sea privado per se, digamos que los que proveen la atención sanitaria, los hospitales, las clínicas de salud, sean 100% privados, mientras esté regulado por el Estado, no tendría por qué suponer una barrera. Yo, por ejemplo, he vivido en Holanda y allí todos los hospitales, todos los médicos son privados, pero el Estado les dice, vale, sois privados, pero aquí tenéis que cobrar este precio, tenéis que tener este tipo de atención y el que se salga de lo que diga el Estado, pues se le cierra el hospital o la clínica, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es un tema más primero de gobernanza y de capacidad de provisión y de regulación del Estado y luego de esa competición un poco desleal que tiene en ciertas ocasiones el sector privado cuando compite con el sector público, sí. No sé si esto responde a la pregunta. Claro, eso sí, si te respondimos. Sí. Gracias. Gracias. Yo al final tenía una pregunta, la verdad. Venga. Adelante. Todo el tema, por ejemplo, de cada vez que se saca un medicamento, se crea una patente y, por así decirlo, como que se privatiza. En este caso, ¿cómo funcionaría la patente de una vacuna que se necesita a nivel global? O si eso a lo mejor causaría Qué buena algo. pregunta. ¿Quieres que responda yo? Sí, dale. Las patentes son derechos que tienen los estados individuales. Entonces, aunque sea un producto que sea de una necesidad global, son los países, los estados, los que deciden si la patente se da o no se da. Puede darse el caso de que Brasil conceda una patente y Argentina no. Lo que eso supondría sería que en aquellos países que no han concedido la patente, se permitiría que diversos fabricantes pudieran fabricar la vacuna y, digamos, competir por el precio de por el precio final de esa vacuna, ¿no? Se ha planteado, y no sé qué ha pasado al final, pero se planteó, lo plantearon, me parece que India y Sudáfrica, en una reunión, en una conferencia de la Organización Mundial de Comercio, que los fabricantes, que son los que tienen que iniciar el trámite de patentar, un fabricante, un científico, va a la oficina de patentes del país que sea y dice, oigan, que yo he inventado esto, que quiero patentarlo. Pues se pidió que la industria no patentara, no fuera a la oficina de patentes, para que hubiera mayor capacidad de fabricación, para que no hubiera un único fabricante y un único desarrollador. Y se pidió, por supuesto, que los estados no aceptaran las patentes, ¿no? Entonces, da igual que sea una necesidad global, al final el derecho a otorgar patentes es cuestión de las oficinas, sí. Sí, es de cada estado, sí. Sí, sí. Pues muchas gracias. Nada.
No sé si habrá más preguntas, igualmente ya hemos pasado, para quien no se haya dado cuenta, el form. Y eso aprovecha si tenía alguna pregunta más. Ha quedado todo muy claro. ¿En el chat habrá...? No, estaba mirando. No hay. Hay algún comentario, pero no. Igual también nos pueden escribir cualquier cosa. Podemos darles nuestros correos. Sí. Uf, A ver, ahí. aquí podríamos organizar otra charla para hablar de los nuevos modelos de imagen. ¿Cuánto tiempo nos dais? Bueno, como hemos No, empezado a 15 ver, minutos tarde, oficialmente la conferencia termina a -15. Así Claro. que sí, vale. solo decir que si alguien por lo que sea se tuviese que ir, porque es verdad que el horario oficial del Congreso para hoy era hasta las 1:30, que rellene el Forms, que si no, no queda como asistente. Vale, pues ¿quieres, no sé, quieres responder tú, Eva, o quieres que empiece yo? O... A ver, un poco lo que hemos estado hablando de cambiar, a ver, de cambiar algunas cuestiones que van desde el comienzo, ¿no? de la investigación y desarrollo, de promover esto de, por ejemplo, un tema que mencionabas antes de que no se responde a las necesidades de salud, ¿no? Porque hay medicamentos que no se hacen porque no son rentables, ¿no? Lo de las enfermedades olvidadas, por ejemplo. Entonces, una forma de promover que esto se cambie sería instalar agendas participativas de investigación, donde una máxima cantidad de actores intervengan a la hora de decidir dónde el Estado va a invertir, ¿no? en innovación y desarrollo. Eso sería promover un cambio en el modelo de I+D, buscar mecanismos que aumenten la transparencia. A ver, no sé, vamos viendo el tema, lo que propuso Costa Rica, por ejemplo, los acuerdos colaborativos, esto de crear un pool de patentes y compartir, no patentes, sino de compartir información o datos de investigación, que muchas veces sucede que a ver, como digo siempre, las investigaciones no parten de cero, sino que se nutren de datos de otras investigaciones. Lo que pasa que si los resultados de los otros yo no los conozco, en realidad gasto un montón de tiempo y dinero en procesos que ya se hicieron. Entonces, si estos datos fueran compartidos, en vez de empezar de cero, empiezo ya en otro estadio, ¿verdad? O empiezo un poco más adelantado, ahorro tiempo y también estos acuerdos pueden hacer que se genere, que se llegue mucho más rápido a los resultados. Capaz que ya tendríamos una vacuna, Claro. si el modelo fuera colaborativo. No sé si querés ir comentando. Sí, ahí, o sea, sí que ha habido bastante cambio en cómo se ha visto el modelo de investigación y desarrollo, ¿no? En relación con lo que dice Eva del modelo participativo y lo que ha comentado antes de, bueno, de darle a cada cual o reconocerle a cada cual un poco lo merecido en el desarrollo de medicamentos, ¿no? Sí que se ha visto, por ejemplo, que la participación del sector público en la I+D, no solo preclínica y de investigación básica, es muy importante, sino que además paga por la investigación clínica, paga por las compras de medicamentos de manera adelantada, ¿no? En definitiva, que los recursos del sector público son mucho más de lo que se pensaba. De hecho, yo creo que la estimación es que el 80%, bueno, por ejemplo, la vacuna de Moderna, que está siendo desarrollada por Moderna, por la compañía Moderna, está 100% subvencionada por fondos públicos. Entonces, empezando por reconocer cuál es el valor que tiene el sector público en el desarrollo de medicamentos, hay que empezar a establecer mecanismos para que el precio final de un medicamento, por ejemplo, o de una vacuna, contenga esa información. Es decir, lo que no puede ser es que a partir de impuestos se pague una vacuna y luego con impuestos se vuelva a pagar la vacuna. Exacto. Cuando salga al mercado, ¿no? Entonces hay, bueno, distintos mecanismos que se proponen para que eso bueno, pues deje de pasar, ¿no? Si ahora se desarrolla una vacuna, Moderna, por ejemplo, desarrolla su vacuna y
y que de hecho es lo que está sucediendo en Estados Unidos, y decide que va a cobrar no sé cuántos dólares por dosis, bueno, pues tendrá que hacerlo público. ¿Por qué esa cantidad? ¿Por qué vas a cobrarnos esa cantidad si te lo hemos pagado entero? Entiendo que la compañía pone cierta recursos materiales, recursos intelectuales, evidentemente, infraestructura, pero la financiación viene del sector público, ¿no? Entonces, bueno, como por complementar a lo que dice Eva, de reconocer o de fomentar el valor colaborativo y acumulativo de la investigación, que es como tiene que ser la investigación, de compartir ideas, de compartir conocimientos, de hacerlos públicos, reconocer un poco el valor de cada uno en la cadena de desarrollo del medicamento y que eso tenga una repercusión final. Primero, como dice Eva, en la decisión de qué enfermedades se investigan y se financian, es decir, que hay que financiar, por ejemplo, más investigación para el VIH, más investigación para la malaria, para las enfermedades raras, para las enfermedades olvidadas, etcétera. Y luego para que todo este valor que se ha ido creando en parte gracias a las infraestructuras públicas y a los recursos públicos tenga un reflejo final en el precio. Exacto. No sé si queda claro. Lo resumimos en pocos minutos. Sí, Bueno, Buenísimo, gracias. pues no sé si hay más preguntas y si no, yo creo que no sé si queréis terminar o no sé, como veáis. Pues sí, eso, si en principio no hay más preguntas, cerramos, aunque es una pena porque ha sido una conferencia chulísima. Nos ha encantado, de verdad. Pues nada, el año que viene los Muchas invitáis gracias. a Granada. Claro. Pues en cuanto se pueda, ya ves tú. Muy bien. Vale, bueno. Así no parece que haya más preguntas. Lo que habéis dicho de vuestros correos, si los queréis dejar. Sí, claro, son todo problema. Sí, ¿quieres que lo ponga en el chat? ¿Que os lo Sí. escriba a vosotros? Como... Pues si queréis, porque no lo pierda la gente, como vamos a mandar mucho del material al final del congreso, me los podéis enviar a mí y los dejamos Vale, ahí está. a los asistentes. Sí, Muy sí, bien. claro. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Sí, gracias por A participar. vosotros totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, adiós, hasta la próxima. Adiós. Os recuerdo a todos los asistentes que mañana empezamos con los talleres, así que nos veremos a las 5. Pero si podéis estar unos 10 minutillos o 15 minutillos antes, nos vendría muy bien. Andrés, una cosilla, el tema talleres. Si podéis, y más, es un poquito obligatorio, porque tenemos que redistribuirlo, ¿vale? Así que en vez de las 5, por favor, hasta las 5 menos 10, que es importante. Vale, genial, Elena.